Buenos días, alumnos, alumnas. Bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria. Eh, Hoy comenzamos un nuevo mes y bueno, vamos a nosotros seguir con un repaso acerca de lo que veníamos dando la semana pasada, ¿sí? De prefijos. En el aula habrán encontrado la actividad número 30, que son palabras con prefijos que tienen para practicar, que no solamente tienen que hacer una vez, sino que en lo posible hacer todo el cuadernillo, o practicar por lo menos una carilla con cada palabra, ir repitiendo en voz alta hasta que nos quede. Vamos a hacer un repaso entonces de los prefijos. Los prefijos van antes que el estenograma que le sigue. Fíjense que tenemos varios que se escriben separados del rasgo y tenemos uno solo que va unido al rasgo. En este caso, el prefijo com se representa por un punto, un puntito separado del resto del estenograma. Y fíjense que el puntito debe quedar arriba del rasgo, ya sea recto o curvo, tal como se ve en estos ejemplos. El prefijo no marca posición, nunca los prefijos marcan posición. La posición la da la segunda vocal de la palabra. Fíjense que en este caso, en este ejemplo, cóndor, nosotros hacemos el puntito arriba del rasgo que le sigue, de la sílaba siguiente, y ahí vemos que la vocal que marca posición es la segunda vocal. En esta palabra coinciden, son las mismas vocales, pero fíjense que dor, ahí hacemos cortando el renglón en tercera posición y con el ganchito inicial ere. Entonces, de esta forma vamos a escribir la palabra cóndor. Conduce, en conduce, la vocal que indica posición es la U, es la segunda vocal de la palabra. Entonces, escribimos, dibujamos el puntito y posteriormente el rasgo que le sigue, duce, que sabemos que es un rasgo vertical grueso y que termina con un circulito a la derecha, y como termina con vocal, lleva un pequeño escape fino. Concedemos en segunda posición, por la segunda vocal de la palabra, condal, ahí fíjense que tenemos ganchito inicial L, y por eso está en primera posición esta palabra, porque tenemos que tener en cuenta la vocal A. Hacemos el puntito y va en primera posición por la vocal A. En cóncavo, hacemos el puntito al comienzo del estenograma y escribimos cabo, arriba del renglón K en primera y bo con B corta, que es curvo y grueso la B corta. Y consejo que ya habíamos visto en la clase anterior también, en el PowerPoint de la semana pasada, cómo se escribe consejo en segunda posición. Seguimos. Acá tenemos más palabras, que estas están también en la actividad número 30 que vimos anteriormente. Concurso, concluir, fíjense cómo son rasgos horizontales y están en tercera posición, van debajo del renglón, ¿sí? Concurso, concluir, congoja, todos están en tercera posición por la segunda vocal de la palabra. Consigo en segunda posición, con el circulito arriba en los rasgos horizontales. Consumo en la concavidad en los rasgos curvos, el circulito. Confluir, nosotros sabemos que no podemos hacer el ganchito final ere en los rasgos curvos, es solamente para los rasgos rectos.
Entonces, confluir, en esta palabra vamos a usar el rasgo vocal R. Convexo. Acá tenemos X, pero suena como S. Entonces hacemos el circulito al final. Convenir con ganchito inicial R y conversar con ganchito inicial R y con circulito en la concavidad del curvo. Fíjense bien las posiciones cuando van a escribir palabras con prefijos. Ningún prefijo marca posición. Las variantes de com tenemos que pueden ser com con M, pueden ser can y también cam, puede ser cum o cum y también cons. Y tenemos estos ejemplos. Cansado, candil, canjear, cumplir, cumbre, consta. ¿Ven? En estos casos tienen que tener también en cuenta la segunda vocal de cada palabra para la posición, ¿sí? En cansado, que me queda el estenograma todo arriba del renglón. En candil toca el renglón, segunda posición. En canjear tenemos ganchito inicial R. Es como que yo escribo canjer, nada más, ¿sí? En cumplir, fíjense, tenemos ganchito inicial L y ganchito final R, cumplir. En segunda posición, por la vocal I. Cumbre, hacemos en segunda posición con el ganchito inicial R. Y consta en primera posición por la vocal A. ¿Ven? Y bueno, tenemos palabras, una lista de palabras que van a tener después ustedes este recurso didáctico para practicar. ¿Sí? Vamos a seguir un poquito más abajo. Todas estas palabras van a tener y lo van a poder hacer y practicar en sus cuadernos. Vamos con otro prefijo. Bueno, ahí continuamos con los siguientes prefijos que habíamos dado ya en la clase anterior. Ahora con el repaso general que estamos haciendo, dimos con anteriormente y ahora vamos a ver los siguientes que son acon, descon, recon, encon, circun, contra y desen. La posición del estenograma la da la primera vocal que no esté incluida en el prefijo. Eso tienen que tener siempre en cuenta, la posición. Los prefijos acon, descon, recon y encon se representan por el signo de la primera sílaba, para que ustedes recuerden siempre esto y tengan en cuenta también. Entonces ahí van a ver que acon, ¿cómo se representa si me dice que es por el signo de la primera sílaba? Acon la voy a representar con la A chiquitita. Descon voy a representar por des. ¿Vieron que descon comienza con des? Bueno, la voy a representar entonces por des. Y recon se representa por re. ¿Por qué? Porque comienza con re. Entonces ustedes, para que ustedes tengan en cuenta, al escuchar recon, van a representar con re, ¿sí? Y en con se representa por en, chiquitito, ¿sí? En, en. Entonces ahí tenemos cómo se representan estos prefijos. Después dice, el rasgo que representa estos prefijos tiene una cuarta parte menos del tamaño natural, que es lo que yo les decía recién. Así que vamos a representar, cuando lo digo chiquito, es que es una cuarta parte del tamaño natural. Y aquí tenemos más la palabra acon, que es la variante de acan, ¿sí? Acon, o sea, acon, su variante es acan. ¿Cuál es la vocal que me marca la posición? La I, la que va con el rasgo T. Acan, ti, lado. Entonces yo hago
Cuando escucho una palabra que empieza, en este caso con acán, que es la palabra acantilado, voy a hacer mi prefijo acán primero, acán, ¿sí? Y luego hago mi rasgo, que en este caso es el que me marca la posición y va a ser en segunda, tilado. ¿Mm? Después tenemos aconsejable y acongojar. Vieron que ahí en aconsejable y acongojar, ¿cómo hacemos por la posición? Aconsejable hago en segunda y acongojar hago en tercera. Hago mi prefijo acon y luego mi circulito, que en este caso es C, me marca en qué posición va a ir mi rasgo siguiente, ¿sí? Aconsejable y acongojar. Después tenemos en descon tenemos sus variantes, que son descan y discon. Y ahí tenemos también más ejemplos. Desconsiderado. ¿Cómo comienza desconsiderado? Yo tengo que tener en cuenta que descon es mi prefijo y comienza con des. Entonces voy a hacer con des chiquitito. Desconsiderado en segunda. Desconfiado también en segunda. Y descompaginar en primera. ¿Mm? ¿Vieron ahí? Tienen que tener en cuenta siempre esto, que el prefijo no marca posición. Después tenemos recon y recons. ¿Eh? Y tenemos también ahí otros ejemplos. Recondenar. Natalia, ¿querés hacer alguna consulta? Sí, hola, buen día. Estaba viendo que el prefijo des lo ponen al costado. Yo tenía entendido que iba arriba del rasgo. Siempre También, así. sí, Sí, ¿no? vos tenés que ponerlo bien cerquita del rasgo, del genograma que le sigue para que no se confunda con otro rasgo aparte, con diferente rasgo. Podés ponerlo arriba, en este caso está dibujado al costado, pero no está mal. Vos podés Por ejemplo, en una palabra que sea descontable, ¿sí? Sí, Descontable, Natalia, vos vas a empezar con una T. Ahí le puedes hacer arriba. ¿Mm? ajá, va bien. Si vos le haces al costado, no está mal tampoco. El tema es que ustedes lo puedan colocar a su prefijo bien pegadito al rasgo. ¿Mm? Ah, listo, gracias. Bien. Bueno, entonces vemos que recon y recons, ¿sí? En estos ejemplos también tenemos acá. Y entonces hacemos recon, que es como un el rasgo re chiquitito, en la palabra recondenar. Mi prefijo, ¿cuál es ahí? Recon. ¿Cómo lo voy a hacer? Con un re chiquitito. Y hago denar. Ahí me marca posición el rasgo de. Denar. Recomponer. Lo mismo. Voy a hacer recon. Y después hago poner. Reconstruido. También en tercera. Truido. Y en el siguiente reconstructor. Ahí tenemos dos ganchitos R inicial. Después tenemos en con, incon y sus variantes. Este es el prefijo que más variantes tiene. Y son en can, incan, encuen, incum, encum y incons. Y ahí tienen varios ejemplos. Encontrar, encantar, incumbencia, incomparable, encuentro, encumbrar, inconstancia. ¿Mm? Sí. Estos prefijos que está nombrando la profe Ana se representan por una N gruesa, ¿sí? Vocal M, de unos 3 milímetros de largo más o menos, ¿sí? Trazada, ustedes lo pueden dibujar a 1 milímetro del estenograma. Acuérdense que siempre tienen que estar cerquita, los prefijos bien pegaditos al estenograma que les sigue, ¿sí? Seguimos con circun y la única variante es circunscripción.
Y en este caso se representa por el circulito antepuesto al rasgo que le sigue. Y ahí vemos los ejemplos: circundar, circunflejo, circunnavegar, circunstancias, puede ser circunscribir, puede ser circunvalación, circunloquio. Seguimos un poquito más abajo, nos encontramos con el prefijo contra y la variante contro. Este prefijo se representa por medio de una pequeña rayita también de aproximadamente 3 milímetros de largo, gruesa, ¿sí? Podemos trazarla de arriba hacia abajo y también a 1 milímetro al principio del estenograma. Y nos sirve para este tipo de palabras: contrapeso, contraprueba, controlar, controversia, puede ser contrariar, contratiempo, contradecir, contraorden. En esos casos vamos a usar esa rayita, ese prefijo contra o contro. Y tenemos el último prefijo, que es desen, desin, que es el único que va unido al resto del estenograma. Este prefijo antecede siempre a uno de los rasgos curvos, o a F vocal o B corta vocal, acompañados de los ganchitos R o L, habíamos visto, ¿se acuerdan? La semana pasada. Y tenemos estos ejemplos. Lo mismo que los anteriores, fíjense que tiene que estar unido. Tiene la importancia de que va unido, los demás van separados, ¿sí? Es el único que se escribe unido al resto del estenograma. Sirve para desenfriado, desenvolver, desinflación, desinflamar, como vemos ahí. Desinflamación, puede ser también desenvoltura, puede ser Desenfrenar. desenfrenar. En todos estos casos yo tengo que tener en cuenta que la palabra tiene que estar después del rasgo de sen o de sin, F con algún tipo de ganchito inicial, ya sea R o L. Y por último tenemos estos casos análogos de voces que no forman grupo. Fíjense cómo vamos a escribir estas palabras: precónsul, preconcebir, irreconciliable, radioconductor. Fíjense que ahí en precónsul yo tengo pre chiquitito, y ahí al escribir pre ya digo precon, y escribo sul nada más en tercera posición. Preconcebir lo mismo. El rasgo pre chiquitito, yo lo leo precon, y cebir, ahí tenemos una superposición que todavía no vimos, por eso el circulito va a la izquierda, porque está superpuesto. Ya lo vamos a ver a este tema, pero este es un ejemplo nada más. Nosotros sabemos que los circulitos van siempre a la derecha, pero después vamos a ver que cuando se superponen, van a la izquierda. Irreconciliable, hacemos el rasgo irre, chiquitito, y le sigue la palabra ciliable. Radioconductor, hacemos radio con, y escribimos ductor en tercera posición, ¿sí? Este tipo de palabras lo vamos a encontrar, entonces está bueno que ustedes lo anoten y que tengan para saber cómo se escriben cuando se encuentren con estas palabras. Preconcebido, libre cambio, puede ser también irreconquistable, por ejemplo, puede ser irrecompensable, irreconstruible. Son palabras largas que, como nosotros sabemos, nuestro sistema lo que nos pide es que tenemos que abreviar esas palabras tratando de escribir con nuestros signos para que podamos después leerlos, traducir correctamente.
Y acá tenemos una serie de ejercicios de palabras como para que ustedes puedan realizarlo. Como les decimos siempre con la práctica, mucha práctica. ¿Mm? Esto van a tener en el aula y también si encuentran por ahí palabras repetidas, no importa, háganla. Seguramente en la actividad número 30 que tienen ustedes van a encontrar palabras iguales a estas, algunas, pero no importa, ustedes hagan. Si tienen que escribir 20 veces Aconcagua, escríbanlo, ¿sí? Y creo que con esto terminamos. Este es el repaso de todo lo que sea prefijo. ¿Mm? Ahora nosotros queremos con la profe Ani hacerle dictado, un dictado de oraciones que ustedes puedan escribir y cualquier consulta lo vemos acá con la camarita. ¿Sí? Así que preparen sus lápices y vamos a hacer oraciones. ¿Cuándo vamos a hacer? Sí. Sí, esto vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer entonces, yo les voy a ir dictando y ustedes hacen en taquigrafía y después vamos a leer, ¿sí? En un espacio para la traducción y continúan con la siguiente oración. Vamos a ir con la oración número 1. Oración número 1. Comenzamos. Dice, procura no contestar de manera incongruente. Punto final. Vamos a hacer la oración número 2. Encuentro encantador el caniche que compraste. Repito, encuentro encantador el caniche que compraste. Como se darán cuenta, todas estas oraciones tienen los distintos prefijos que fuimos dando, que estuvimos dando, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la oración número 3. El contra maestre contradijo al capitán al cambiar el rumbo estipulado. Punto final. Estipulado. Número 4, oración número 4. A ti no te incumbe recomponer la campana que se encuentra
descompuesta. Punto final. Voy a repetir. A ti no te incumbe recomponer la campana que se encuentra descompuesta. Vamos a hacer la oración número 5. En compañía de Esteban, vamos a desenfrenar a la caballería para que pueda comer. Punto final. Repito. En compañía de Esteban, vamos a desenfrenar a la caballería para que pueda comer. Vamos a hacer la oración número 6. Deja de dar rodeos para que comprendan ese tema, coma, no prosigas con tu circunloquio, punto final. Repito, deja de dar rodeos para que comprendan ese tema, coma, no prosigas con tu circunloquio. Nos gustaría que ustedes miren sus rasgos y puedan leer eso que escribieron. ¿Sí? Hasta la oración número 6. A ver, Entonces, si cada uno que escribió en taquigrafía, miren sus rasgos, mírenlo cómo lo hicieron y traten de leer. a ver quién ¿sí? puede empezar. Con la oración número 1. Acá en taquigrafía hizo la profe Amelia, es la forma correcta, ¿sí? Hecha en taquigrafía. Por si alguno tuvo un error, tuvo alguna duda, para que pueda corregir. ¿Quién lee la primera oración? Mirando su cuadernito, reconociendo sus rasgos. La oración número 1. Pueden escribir en el chat si es que Si no quieren hablar. pueden escribir. Brenda. Profe, buen día. Buen día. Buen día, Karina. Voy a tratar de leer la primera. Bueno. ¿Sí? Procura no contestar ¿Sí? de manera ¿Sí? incongruente. Sí. Muy Incongruente. Muy bien. Bueno, Ahí tenés, ok. en esta oración tienen el Sí. prefijo con, Sí, y contestar. y incon en Sí, incongruente. exacto, sí. Bien, la oración número 2. ¿Alguien quiere leer la oración número 2? También ahí tenemos prefijos. 3 prefijos tenemos en esta oración, que es en encuentro, en can, en encantador, y en compraste, que es con.
Ay, profe, lo voy a tratar de leer porque Sí, sí, como estoy sí, practicando, Muy bien. sí, creo que la segunda dice encuentro encantador sí, el sí, caniche sí, que sí, compraste. muy bien, Muy bien. muy bien. Esto es lo que ustedes tienen que hacer constantemente, escribir Y y leer. leer, ¿sí? Traducir. Tienen que saber reconocer sus rasgos. Vamos con la tercera oración. Ahí tenemos. Él Es un prefijo contra, el Profe, contramaestre. ese puede decir el contramaestre, sí, sí, Exactamente, sí, muy el bien. contramaestre, ¿sí? después Este tenemos es un recon, Con- este también es contra, también, contra, perdón, estoy tratando de leerlo porque lo escribí y no lo traduje, estoy viéndolo acá en la pantalla. el contramaestre Contradijo, contradijo Sí. contradijo el, al, al, Acuérdense que perdón, el al, puntito es al. claro, Y es un punto, al, sí, 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 perdón, al, ca, perdonen si estoy tratando de verlo porque ni anteojo tengo. A ver, voy a buscar mi anteojo. al, capi, Profe, no vale que lo diga capitán. ¿sí? Entonces vuelvo a leer. El contramaestre contradijo al capitán, y ahí tengo otra vez un puntito que es al, al, tengo el prefijo cam. ahí tengo el prefijo cam, y comienza con un ganchito inicial ere. Ahí dice cambiar, Al cambiar, dice, el rumbo, ¿sí? Después tengo una estipulado, estipulado. Estipulado. Muy bien, estipulado. el contramaestre contradijo al capitán al Es cambiar el rumbo estipulado. estipulado. Ahí en estipulado que tengo una elipse pequeña, inicial. ¿Se acuerda que ya vimos? Sí, sí, sí. Estipulado y me marca posición La I. la I de mi elipse, esti. ¿Se acuerdan que dimos Sí, sí, elipses? exacto. Estipulado. La cuarta oración ahora. Comienza con una A. Ujú. A ti Fíjense. A, no, ti, no, no, te, y ahí tengo un prefijo que es una incumbe. ¿se acuerda? Bien, a ti no te incumbe recomponer la campana que se encontraba descompuesta. Muy Que se bien, Fabián. encuentra. Fabián, que se ¿Qué se encuentra. encuentra? Porque ¿Qué si se encuentra? encontraba, me va a faltar acá la B La larga. B larga. Encontraba. Acá yo tengo encuentra. Descompuesta. Muy bien. La quinta oración. Profe, perdone, igual si uno lo pone al costadito al des, da ¿Mm? lo mismo la oposición, pero siempre que esté cerca, ¿no? A des, a descon, O sea, me refiero a que en este caso está arriba, pero si Sí, no sí. yo, por ejemplo, importa lo si está puse, arriba o al ah, costadito. da Está, lo mismo. en realidad es antes lo tengo que trazar antes de realizar An, el siguiente sí. estenograma. Ah, En bueno, algunos casos te va a quedar más cómodo hacerlo arriba, pero en el apuro, claro, si vos lo haces al costado y lo podés leer, está bien. sí, bien, ok. Siempre antes, arriba o antes, al ladito de tu rasgo, porque si lo haces después no vas a poder traducir. Te vas a confundir. Bien. La oración número 5.
En. En compañía de Esteban. Bien. Vamos a desenfrenar a Sí. la ¿qué dice acá? Cava. Caba- caballo. A la caballería. Bien. A la Sí, caballería. ¿Para sí, qué? para que pueda Co. cam- ah, com- comer. Muy Comer. Come. bien, muy Muy bien, bien. Ok. muy bien. ¿Se dan cuenta cómo Yo van lo sacando? estoy haciendo en vivo y en directo, profe, porque lo escribí, pero no tengo mi anteojo. Bien. La sexta oración. De. Deja Bien, de dar Roxana. rodeos Deja de dar rodeos. para que Comprendan ese tema. No prosigas con tu circunloquio. Muy bien, Roxana. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bien. Vamos a seguir con las oraciones. Y lo que queremos nosotros es que ustedes escriban en taquigrafía y que lean. ¿Sí? Si no, lo vamos. Acuérdense que tenemos que terminar el programa. El año que viene tenemos ya dictados todos con velocidad. Tenemos que leer. Repasen esto porque la semana que viene vamos a dar otro tema. Por eso, si ustedes tienen dudas, si ustedes quieren consultar algo, este es el momento. Inclusive con algunas palabras que dimos, que no entiendan y de temas que ya dimos anteriormente, pregunten. Bueno, vamos a hacer entonces la oración número 7. Oración número 7. Comenzamos. Comienza con un nombre propio de una persona, ¿sí? Conrado se circunscribió a circundar la cuadra para encontrar la bufanda que había extraviado. Punto final. Repito la oración. Conrado se circunscribió a circundar la cuadra para encontrar la bufanda que había extraviado. Bueno, vamos a hacer la oración número 8. Comenzamos. Se construyó una contramuralla para que en la época de excesivas lluvias no se aneguen los campos. Aneguen es de anegar, ¿sí? Voy a volver a repetir. Se construyó una contramuralla para que en la época de excesivas lluvias no se aneguen los campos. Bien, vamos a la 9ª oración. El vendedor esperaba que su
brazo se desinflamara. Para poder actuar con desenvoltura, con su clienta, con su clientela, perdón, con su clientela. Voy a volver a repetir. El vendedor esperaba que su brazo se desinflamara para poder actuar con desenvoltura con su clientela. Bien. A ver, vamos a tratar de leer entonces ahora desde la oración número 7. ¿Quién se anima a leer? Son 3 oraciones, 7, 8 y 9. Comienza con un nombre propio de una persona. Acuérdense siempre cuando decimos se, toca el renglón, y si decimos sí, va en primera posición. Y su Se, sí, y su, debajo del renglón. ¿Sí? Se toca el renglón, sí, arriba del renglón en primera posición y su debajo del renglón. Tengan en cuenta todas las abreviaturas que fuimos dando anteriormente, ¿sí? Acá empieza con un nombre. Con ra. Si no quieren leer, escriban en el chat. Acá, teniendo en cuenta lo que dijimos recién, acá que dice, Conrado Conrado se escribió. Bien. Circunscribió a ahí tenemos otro circun. ¿Circun qué? Circundar la cuadra Muy para bien. encontrar la Circundar. bufanda que había extraviado. Bien. la cuadra para encontrar la bufanda que había Extraviado. Muy bien. Muy bien, Fabián. Si no saben qué es circundar, vayan y busquen el significado, no se queden con ganas de saber qué significa tal o cual palabra. Esa es una de las tareas principales del taquígrafo, saber de qué se trata. Lo que yo escucho y no sé, averiguo. Bien, vamos con la siguiente oración. La número 8. La número 8 comienza ahí, la profe hizo abajito de su cuaderno, circulito en segunda, ¿cómo se lee? Y la palabra que sigue comienza con el prefijo cons. Se construyó una contramuralla. ¿Sí? Ahí tenemos una abreviatura. Para que en la época de excesivas lluvias, ¿puede ser? A ver. ¿Sí? Excesivas Ajá. lluvias. Excesivas lluvias. No. No sé, a ver, ¿esta es una I, profe? Perdón. No. No se aneguen Sí. los, los campos. Los campos. Muy bien. Los campos. Entonces, se construyó una contramuralla para que en la época de excesivas lluvias no se aneguen los campos. Si yo no sé qué es aneguen, me pongo a buscar qué significa la palabra aneguen. En este caso es no se inunden los campos, ¿sí? Bueno. La oración número 9. ¿Quién quiere leer la oración número 9?
que comienza con un escapecito. ¿Qué era el escapecito? El puntito era al y el escapecito era El profe. él. Muy bien. El vendedor esperaba que su brazo se desinflamara Muy bien. Para, ¿Se acuerdan de las abreviaturas para Para poder, sí, poder para poder actuar con desenvoltura con su clientela. Muy bien. muy bien, muy bien. Acuérdense también de las abreviaturas para, Pero, porque, por, para, pero, para, porque, porque toca el renglón, por y pero. pero. Esas son las abreviaturas que habíamos dado, las primeras abreviaturas, ¿sí? Cuando comenzamos con el Acá alfabeto. tenemos en la. ¿Se acuerdan? La, En la, en en el, toca el renglón y en lo debajo del renglón. Me sirve tanto para el singular como para el plural. En las, en los, también voy a escribir de esta forma. En primera, en segunda y en tercera posición. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a dictarles un ratito antes de que termine la hora un texto breve. Se llama Las Baleares. Lleva por título. Las Baleares. con B larga. Son las islas, profe. Muy Larga. bien. Entonces, lo que va a decir esto va a hablar justamente de esas islas. Las Baleares, el título. Empezamos. Circundar el archipiélago ubicado en la costa oriental de España. Es descubrir el milagro de las Baleares. Coma. Es encontrar una perdurable alegría de vivir coma, un clima que se confunde con las estaciones en una especie de perpetua primavera.
Muy bien, vamos a leer esto que escribimos. Le hago una lectura rápida, ¿sí? Para que Controle. ustedes puedan controlar y después vamos a traducir. Las Baleares. Circundar el archipiélago, ubicado en la costa oriental de España, es descubrir el milagro de las Baleares. Punto y coma. Es encontrar una perdurable alegría de vivir, coma, un clima que se confunde con las estaciones en una especie de perpetua primavera. Bien, ¿alguien que quiera leer? Si pudieron hacer todo el texto en taquigrafía, si pueden leer, si por ahí les falta alguna palabra que no hayan hecho en taquigrafía y tienen en la camarita, Pero lean de su pero si ustedes cuaderno. pueden leer, siempre tienen que leer desde su rasgo. Si no, no van a aprender a escribir ni a traducir. ¿Cómo comienza? Las Baleares y comienza a circundar el Las el- Baleares, 2 puntos. Circundar el archipiélago sí, ubicado sí, en las costas sí, y oriental. Pare, profe, no me lo diga, por favor. De España es descubrir sí, el milagro sí, de la primavera, a ver, no, ¿de qué estamos de hablando? las Baleares. De las Baleares, Punto y coma. Es encontrar sí, un, una, espérenme un segundo, estoy tratando porque lo tengo todo en taquigrafía. sí, En per, encontrar una, es un per, per, perdurable, un bien, perdurable, perdón, estoy viéndolo acá. sí, perdurable, le, A esa palabra me falta. Espérenme un segundo. Perdurable alegría de vivir. sí, Ujú, coma. Una otra. Esta es una. un Bien. Frida. cli, Clima. Un clima que se, tengo a mi perra. que se, con, fu, que se confunde, Que se confunde con las estaciones, pero sí, eché a mi perra, perdón, profe, con las estaciones, a ver acá, estaciones, sí, en una, ahí en tenemos, una es eh, en una especie especie de de, perdón acá, saludita, perpe,
Perpetua. Sí, profe. En una, Primavera. muy bien, en una especie de perpetua primavera. Muy bien. Perdone, profe, tengo a mi perra que me está fastidiando acá y bueno, no pude hacer otra cosa. No, no importa. Pero pudiste leer bien, no importa. Bueno, Acuérdense. En realidad estoy sin anteojos y estoy tratando de verlo bien, pero más que nada tratando de fijar las pequeñas, los pequeños rasgos de repente, los nuevos. ahí se van a encontrar con abreviaturas, eso es lo que les decíamos Sí, hoy. No eso dejen es lo de que tener en está. cuenta las abreviaturas. En una, Unas, unos. Voy a hacer de esta forma. O sea, Es que ahí. es que son rasgos muy parecidos y como yo no los tengo acá en mi cuaderno, ahora tengo un cuaderno nuevo, En una, lo estoy haciendo sin ayuda y fíjense, con mi perra. en una en primera, en un en segundo, en uno en tercera posición. ¿Sí? uno se escribe así y un De la, es del Profe, y del lo. De la en primera, de en segunda y de lo en tercera posición. bueno. De la, del, de lo. Bueno, Bueno, sigan por favor practicando, les vamos a enviar estas oraciones, tienen varias, este texto sigue, continúa, así que háganlo todo.